Buenas muchachos, muchachas, saludos. Espero estén muy bien. Este, Vamos a empezar a ver este tema. Se llama electroquímica. Un poco hablar sobre las diferentes relaciones entre la electricidad y la química, ¿verdad? Vamos a estar viendo también lo que es espontaneidad de los procesos que ya definimos en el capítulo pasado. Entonces vamos a ver cuándo una reacción química de ese tipo puede o no puede ser espontánea. Vamos a definir reacciones de oxidación y reducción. También vamos a definir lo que es un agente oxidante y un agente reductor. Van a aprender a calcular lo que es la FEM de celda y, entre otras cosas, vamos a hablar también de la formación de baterías y corrosión en diferentes metales y sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, las reacciones de oxidación-reducción son aquellas donde se da una transferencia de electrones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que una reacción de oxidación-reducción, o también como se les conoce una reacción redox, ¿verdad? Reducción-oxidación, ¿cómo sabemos que es una reacción redox? Y si es una reacción redox, ¿quién se está reduciendo y quién se está oxidando? Entonces, esta reacción que ustedes ven acá, la del óxido de hierro 3, que reacciona con carbono para formar hierro en estado elemental y dióxido de carbono en estado gaseoso, es una reacción redox. Pero ¿cómo sabemos que es una reacción redox? Entonces vamos a definir, vamos a ver que cuando hay una transferencia de electrones, ¿verdad? Cuando hay una transferencia de electrones, escuchen esto bien, se da una reacción de oxidación-reducción. Entonces, ¿cómo sabemos quién se oxida y quién se reduce? Entonces, cuando hay una ganancia de electrones de un átomo o de una sustancia, la sustancia que gana electrones, es decir, que acepta electrones, es la que se reduce. ¿Ok? Y la sustancia que pierde electrones es la que se oxida. ¿Ok? Entonces, ganar electrones es reducción y pérdida de electrones es oxidación. Entonces, ustedes pueden ver esto de esta forma, como SOPE, ¿verdad? SOPE, SOPE. Siempre que hay oxidación, hay pérdida de electrones. ¿Ok? Siempre que hay oxidación, hay pérdida de electrones. Entonces, también vamos a definir lo que es un agente reductor y lo que es un agente oxidante, ¿verdad? Entonces, si el que se oxida es el agente reductor, vamos a ver que el que se oxida es el agente reductor, entonces el que se oxida. ¿Y quién es el agente oxidante? El agente oxidante es el que se reduce. Y ya vamos a ver cómo vamos a definir quién se oxida y quién se reduce. ¿Ok? Entonces, vamos a ver quién se oxida y quién se reduce observando lo que son los estados de oxidación de las sustancias, ¿verdad? Los números de oxidación de las sustancias. Entonces, por medio de la tabla periódica, nosotros habíamos definido cómo encontrar los números de oxidación de los diferentes átomos, ¿verdad? El oxígeno casi siempre, prácticamente siempre, va a tener un número de oxidación de -2, ¿verdad? Y los átomos en su estado elemental va a tener un número de oxidación de 0. Entonces, en este caso, vean que el carbono y el hierro están en su estado elemental, entonces tienen un número de oxidación de 0. También, por ejemplo, si encontramos sustancias como, por ejemplo, el oxígeno O2, ¿verdad? O2 o H2, ¿verdad? Hidrógeno.
también van a tener números de oxidación de 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en este caso, como el oxígeno tiene un número de oxidación de 2, de menos 2, para el óxido de hierro 3, esa molécula que ustedes ven ahí tiene que ser neutra, ¿verdad? No tiene ningún más 1 o menos 1 en el subíndice, ¿verdad? En esta parte de acá, como lo tienen los aniones o los cationes. Entonces, esa molécula tiene que tener en total, tiene que sumar 0. Entonces, como el oxígeno tiene menos 2, ¿verdad? Tiene menos 2 y tiene 3 oxígenos. Entonces, para él, por ejemplo, para el óxido de hierro 3, que tiene la fórmula molecular Fe2O3, entonces, para el oxígeno, como tenemos 3 oxígenos, que tienen un número de oxidación de menos 2, entonces tenemos que ese número nos da menos 6. Y podemos concluir que como hay dos hierros, ¿verdad? Como hay dos hierros, el número de oxidación del hierro tiene que ser más 3, ¿verdad? Entonces, hay dos átomos de hierro, este es para el oxígeno, este de aquí arriba, y este es el hierro. Hay dos hierros con un número de oxidación de más 3, ¿verdad? Este tiene que ser igual a más 6, porque la molécula tiene que tener carga neutra, ¿verdad? Dijimos que los átomos en estado elemental tienen 0, y ahora vean en este caso de acá, el oxígeno siempre tiene menos 2, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos en que el oxígeno no tiene menos 2, pero vamos a ver más adelante. Entonces el oxígeno tiene menos 2 y como tiene dos oxígenos es igual a menos 4, ¿verdad? Para el dióxido de carbono, entonces tenemos dos oxígenos con un número de oxidación de menos 2, entonces eso nos da menos 4. ¿Okay? Y el carbono, solamente tenemos un carbono. ¿Okay? Y el carbono, para que esta molécula sea neutra, tiene que tener un número de oxidación de más 4, ¿verdad? Para que esto dé más 4 y nos sume 0 acá. Entonces, de esa forma, podemos saber los números de oxidación de cada uno de los átomos que intervienen en esa reacción. Y vemos que están cambiando los números, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro está pasando de un estado de oxidación de más 3 a un estado de oxidación de 0. Y el carbono está pasando de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de más 4, ¿verdad? Entonces, el carbono se está haciendo más positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con el carbono? Está perdiendo electrones, ¿verdad? Está perdiendo electrones. Entonces, según lo que habíamos dicho, según el SOPE, ¿verdad? Siempre que hay oxidación, hay pérdida de electrones. El carbono está pasando de 0 a un estado de oxidación de más 4, ¿verdad? Está perdiendo electrones, que los electrones tienen carga negativa. Entonces, como está perdiendo electrones, se está oxidando, ¿verdad? Se está oxidando. Y el hierro está más bien ganando electrones, ¿verdad? Porque está pasando de un estado de oxidación de más 3 a un estado de oxidación de 0, ¿verdad? Entonces está ganando carga negativa, ¿verdad? Porque los electrones tienen carga negativa. Entonces el hierro se está reduciendo, ¿verdad? Entonces, por medio de los números de oxidación, podemos responder a la pregunta, dije el enunciado, ¿verdad? Y me disculpan, aquí no es la pregunta, es la pregunta. Puesto que podemos mostrar los números de oxidación del carbono y del hierro, vemos que están cambiando. Y ya sabemos cómo se pueden determinar. Y entonces, como vamos que hay una transferencia de electrones, cuando hay una transferencia de electrones entre dos sustancias, es cuando hay una reacción de oxidación-reducción. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. ¿Quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? ¿Ok? El agente reductor es el reactivo, ¿verdad? El reactivo que está siendo oxidado y por lo tanto
está causando que algo más se reduzca. Así que el carbono es el agente reductor, ¿verdad? El carbono está perdiendo electrones, ¿verdad? Se está oxidando y por lo tanto es el agente reductor. Y el agente oxidante es el reactivo que se está reduciendo, ¿verdad? Y por lo tanto está causando que algo más se oxide. Así entonces, el óxido de hierro 3 es el agente oxidante, ¿ok? El agente oxidante es el que se reduce, ¿verdad? El óxido de hierro 3, en este caso, es el agente oxidante. Está causando que algo más se oxide, ¿verdad? Vea que el que se oxida pierde electrones. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver estos dos ejemplos. Vean, en este caso, tenemos esta reacción donde tenemos zinc en estado sólido e hidrógeno en estado acuoso, ¿verdad? SH+ puede ser, por ejemplo, ácido clorhídrico. Entonces, una reacción ácido-base también es una reacción redox. Entonces, en este caso, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1 y el zinc tiene un estado de oxidación de 0 porque está en su estado elemental. Cuando se da la reacción, el zinc pasa a estar como un catión, ¿verdad? Con un estado de oxidación de 2+. Cuando tenemos un elemento en su estado elemental que tiene un subíndice, entonces el estado de oxidación es igual al subíndice del elemento. Entonces, por ejemplo, en el zinc, el estado de oxidación es igual a 2+, ¿de acuerdo? Y el hidrógeno, como está en su estado elemental, tiene un estado de oxidación de 0. Entonces, podemos ver que el zinc perdió electrones y el hidrógeno ganó electrones, ¿verdad? Entonces, como hay una transferencia de electrones, ya sabemos que hay una reacción redox. Acuérdense siempre que los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Entonces, cuando una sustancia gana electrones, se está haciendo más negativa. Cuando una sustancia pierde electrones, se está haciendo más positiva, ¿verdad? Siempre hay que tener eso en cuenta. Veamos la segunda reacción. Entre 2 moles de hidrógeno con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Entonces, como el hidrógeno y el oxígeno están en su estado elemental, ambos tienen un estado de oxidación de 0. Sin embargo, vean que en la molécula de agua, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de 1+. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene un estado de oxidación de 2-, a menos que esté en su estado elemental, ¿verdad? El oxígeno casi siempre tiene un número de oxidación de 2-, a menos que se encuentre en su estado elemental. Entonces, el hidrógeno está perdiendo electrones y el oxígeno está ganando electrones. ¿Ok? Antes que pasemos a ver el concepto de lo que es una celda voltaica, quiero enseñarles un pequeño truco. Y es que a mí me gusta hacerlo de esta forma. Como oil, ¿verdad? Oil rig. A mí nunca se me olvida esto. Esto es en inglés. Oil rig es como una plataforma petrolera. Ese es el sinónimo. Un oil rig es una plataforma petrolera. Entonces, oil rig indica que en ese inglés es oxidation is losing. Oxidation is losing cuando estamos hablando de electrones. Y es que para que a ustedes no se les olvide, hay que encontrar una forma fácil para recordarse de esto. Entonces ustedes pueden usar o pueden usar el SOPE, ¿verdad? Siempre que hay oxidación hay pérdida de electrones. O oil rig es oxidation is losing, ¿verdad? Y rig, ¿verdad? Es reduction is gaining. Cuando estemos hablando siempre de electrones, entonces oil rig, oil, ¿cómo cuesta escribir con el mouse? Oil de aceite, ¿verdad? Es oxidation is
losing. Losing. Y rig es reduction is gaining, ¿verdad? Cuando estemos hablando de electrones. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, hasta este momento, con lo que son la introducción a las reacciones de oxidación-reducción. Y en el próximo video vamos a estar introduciendo lo que es una celda voltaica.